En León existía en el siglo XIII el convento de Santo Domingo. La Cofradía de Jesús Nazareno se funda en este convento de Santo Domingo, que está bajo la custodia y administración de la Orden de Predicadores, es decir, de los dominicos, el 4 de febrero de 1611. La cofradía la fundan 8 piadosos leoneses, un abad, que es Buenaventura Valdés, un secretario, que es Alonso Fernández, y 6 oficiales o seises, de ahí viene el nombre de seises. Había un ensamblador, había un cordonero, había un pintor, es decir, era gente con una cierta solvencia en cuanto a datos artísticos, gusto artístico y demás. Lógicamente establecen una regla y además un acto especial para el día de Viernes Santo, que es la procesión de los pasos. Y esa procesión de los pasos es la que hoy conocemos, que entonces se llamaba la procesión del drama del Calvario. La cofradía nace en 1611, entonces tiene que tener un titular, una imagen titular, que es la de nuestro Padre Jesús Nazareno. En cuanto a las propias características de la imagen, también ha evolucionado, puesto que llegó al siglo XX con una especie de bastidor que sujetaba, por así decir, la cabeza, los brazos y los pies. La melena se le suprimió el año 52. Porque hasta el año 51 la llevó. Y en 1943, Víctor de los Ríos, considerando que no era decoroso esa puesta en escena de una imagen de ese gran valor artístico, se ofreció de forma altruista a hacer un cuerpo. Hay que reconocer que cuando interviene Víctor de los Ríos, llega a León un cuerpo que era una caída, no era un nazareno, era una caída. Entonces en su día hubo que hacer un acople para levantarle. Llevó siempre un cirineo, siempre. Lo que pasa es que, bueno, que en el transcurso de los años han ido cambiando, y este que vemos ahora es del año 1946, de Víctor de los Ríos. Hasta entonces, hasta los años 40, salía en un trono que podía ser pujado por 12 o 16 braceros, un número muy pequeño. En 1940, el Nazareno se trasladó, le trasladaron a la iglesia del Mercado, y aquí recibía culto todo el año, salvo en Semana Santa, que se trasladaba a Santa Anonia, y después de la procesión se volvía a traer para aquí. Esto lo que supone es un aldabonazo para difundir o propagar, si se prefiere, la devoción a Jesús Nazareno. Hace unos años hubo una intervención seria porque no era proporcionado, entonces se llevó a Miñarro, a Sevilla, y Miñarro le ha hecho un cuerpo nuevo. En León, por ejemplo, los Jueves Santos, a las 3 de la tarde, era tradición que las señoritas de León, las chicas, no señoritas entendidas como burguesas, sino las mujeres leonesas, fuesen vestidas de mantilla a hacer las 7 estaciones a Jesús sacramentado la tarde de Jueves Santo. No había bailes, no había cines, si acaso después del último hora había cines, bueno, pues proyectaban la túnica sagrada, películas de este tipo, de tipo religioso, ¿no? Los 10 mandamientos. Los pasos los solían empujar entre 4 y 6, como mucho 8. Eran pasos pequeñitos, incluso se adornaban con flores que se obtenían, entendamos lo que obtenían, entre comillas, del jardín de San Francisco. No había tantos recursos económicos como había ahora. Y además, entonces, la parte económica lo soportaba prácticamente el abad. Hay 2 aditamentos de la Semana Santa de León que no están hoy día en vigor. Uno es la horqueta, aunque hay excepciones, como el caso de la Redención, y después el silencio, que si el silencio siempre fue un distintivo de la Semana Santa de León. Nuestra Semana Santa actual yo creo que es un poco fruto de las antiguas cofradías, sin duda. Por otro lado, hay otro elemento que se mete a partir de los años 90, que es la renovación, de aparición de nuevas cofradías. Ahora hemos un poco caído, ¿no?, en ese sevillanismo que nos ha un poco invadido, el barroquismo andaluz, no solo en las imágenes, sino también en las músicas, en la escenografía, ¿no? Si algo sorprende ahora mismo en la Semana Santa de León es la participación de los jóvenes, de los más jóvenes y de los jóvenes, ¿no? Y eso nos garantiza el futuro de la Semana Santa, ¿no? A la juventud hay que darle paso, a la juventud hay que apoyarle, hay que darle ilusión. No se puede llevar
detrás de un paso, lo digo en todas las cofradías, 20 o 30 hermanos mirando toda la procesión. En determinados momentos, aunque sean suplentes, hay que darles juego, hay que meterles a pujar. ¿Por qué? Porque es una manera también de que ellos se sientan partícipes de la procesión. Nos parece que a veces los jóvenes lo que tienen que ser es muy modernos y de alguna forma no implicarse tanto en las tradiciones, y yo creo que en el caso de la Semana Santa no es así, ¿no? A veces se pensaba, bueno, es que esto al final igual termina porque la gente joven no termina de pegar ese tirón hacia... Pero yo creo que sí, que ahora se ve muchísima gente joven. Yo les animaría a apuntarse porque es un acto de buena fe y la verdad que a mí me parece increíble. Creo que supone uno de los grandes escaparates que tiene León, no solamente en España, sino ya yo creo que la fama ya trasciende nuestras fronteras. No hay comunidad en su conjunto como Castilla y León donde se viva la Semana Santa con tanta intensidad, ¿no? Se vive en los prolegómenos, es decir, antes de que llegue la Semana Santa, durante la Semana Santa, incluso a lo largo del año, ¿no? Porque son muchos los momentos en los que, bueno, por las propias cofradías, ¿no?, celebran sus determinadas actividades. Mi mujer, que es gallega, ella no es papona y entonces no ha vivido, bueno, ya lleva aquí muchos años viviendo en León, pero no lo ha vivido de niño, ¿no?, como nosotros, ¿no? Entonces a veces le resulta un poco difícil entender ese fervor y esa pasión que sentimos por la Semana Santa. Mi hermano, por ejemplo, el pequeño, ha estado durante muchos años viniendo de Chile a procesionar el Viernes Santo, o sea, no es venir de Asturias, viniendo de Chile, ¿no? No he faltado ningún Viernes Santo desde que... Bueno, nunca, no me acuerdo de haber faltado, nunca. Desde que soy hermano, nunca, siempre el Viernes Santo he estado en León. El propio presidente de la Junta de Castilla y León, el día que vino y pudo ver al Nazareno también, ¿no?, en la capilla de Santa Anonia, pues un poco también se contagió de eso, ¿no?, de la importancia que tiene la Semana Santa de León, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que la gente que de alguna forma de León, que lo conocemos, lo vivimos y además estamos deseando de que llegue, porque son, yo creo, los días más especiales del calendario en León, pues también otras personas que vienen desde fuera se contagien y también lo cuenten, ¿no? Todo el mundo habla de que viene mucha gente de fuera, en realidad viene mucha gente, mucho leonés que está viviendo fuera y que viene a procesionar y a estar con sus familias durante esa Semana Santa. Llegamos a contabilizar entre el casco histórico y la zona de Ordoña hasta 96.000 personas a las 19 horas de un Jueves Santo. El que acuda mucha gente de fuera, bueno, me resulta que es algo positivo para la ciudad de León, pero para mí es igualmente importante, aunque no venga nadie de fuera, porque es el corazón de León el que está celebrando la Semana Santa y es la gente de aquí. La Semana Santa tiene una trascendencia también económica para esta ciudad, en la que se muestra lo mejor que tenemos, cómo somos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro paisaje urbano con nuestros monumentos, y creo que todo eso junto hace magnífica la Semana Santa de León. Yo soy un hermano cofrade del Dulce, pero no soy de salir en los pasos. Siempre estoy aquí porque además es que tengo un hijo que es su auténtica pasión la Semana Santa. Vivo siempre mirando las páginas y ver si va a llover, si no va a llover, si va a hacer buen tiempo, no va a hacer... Porque esa inicialmente es nuestra mayor preocupación, ¿no? Pero sí me gusta participar, primero como alcalde en todo aquello que puedo y lo hago en primer lugar porque me gusta, ¿no? Pero también porque creo que es una obligación como alcalde. Un recuerdo que no se me olvida nunca es sobre todo la procesión de los pasos. A las 7 de la mañana mis padres vivíamos en la calle Hospicio, que es la primera calle que hay nada más pasar la gasolinera de San Francisco. Nos ponía allí unas sillas en la ventana y mis tres hermanos viendo la procesión. El mes de abril, el mes de marzo, estás constantemente hablando de, bueno, ¿y cómo saldrá el Nazareno? Y qué ganas de ver la banda, todo, vamos, es una locura, estás todo el rato hablando, todo el rato. Para mí la mañana del Viernes Santo, pues desde hace, no sé, de siempre, hace 50 años o más, siempre va muy vinculada a la Semana Santa y muy vinculada a mi paso en el que soy bracero, que es el Cristo de la Agonía. Hace 2 años que falleció mi padre y él nunca fue papón, pero era papón de acera. De hecho, en su tumba, en el Panteón, tiene una imagen del Nazareno que él lo quería así. Entonces, el Viernes Santo parece que le veo en todos los sitios. Estoy procesionando y miro siempre dónde estaba.
y le echo mucho de menos, la verdad. Ser hermano de Jesús es una devoción, también un sentimiento, una tradición familiar. Hablo de mi caso. Pues Juan Carlos Campos es hermano de Jesús casi hace 60 años, 59 años, cuando tenía 7 años. Yo llevo ayudando a montar desde que tenía 9 años. Yo bajaba desde las ventas corriendo para que no me quitaran ni el sitio. Realmente ser papón de Jesús para mí es un privilegio, es una forma de vivir. Yo tengo el honor de ser hermanito de Jesús desde el nacimiento, o sea, 54 años. Imagínate, para mí he conseguido los mejores amigos que tengo en la vida, les he conseguido aquí en la cofradía, porque desde siendo un niño con 7 o 8 años ya mi madre me traía por aquí a ayudar a montar la procesión. Yo salí de pequeño porque mi padre era ya hermano de Jesús, él fue el que nos metió el gusanillo, yo se lo he metido a mi hijo. Ser papón es sentir muchas cosas juntas, es sentir que es importante pujar, que es importante sentir, que es importante el sentirse del paso que se puja. Siempre salía con mi padre. Mi padre no era bracero, yo con mi padre salía con la cruz de, cosa que ya no se ve, con la cruz de hermano. Bueno, pues es una creencia, porque yo creo que la gente católica, bueno, puedes adorar a una imagen, pero al final Jesús es Jesús. Soy literalmente desde que nací, ya que bueno, pues mi tío, antes de que fueran mis padres a registrarme en el registro civil, ya mi tío estaba aquí apuntándome al Nazareno. Dentro de la Cofradía de Jesús hay que tener en cuenta que hay hermanos de, iba a decir hasta de, y es verdad, ¿no?, de todo tipo de ideologías, de nivel económico, social, cultural, de todo tipo, ¿no? Pero hay un día, que es la mañana de Viernes Santo, donde nos ponemos la túnica y el capillo y somos todos iguales. Y ahí nadie es especial, ni nadie es más guapo, ni nadie es más feo, ni nadie tiene más amigos, ni más dinero, ni más de nada. El hermanito de Jesús es un hermanito de sentimiento. Prueba de ello es que la procesión hoy día acaba cerca de las 4 de la tarde. Y salvo aquellos hermanos que por circunstancias laborables, porque tengan que ir a trabajar, por un problema familiar, nadie marcha de la procesión. O sea, es que Jesús Nazareno es un puro sentimiento, un puro sentimiento. El hábito de los hermanos de Jesús en procesión, que está perfectamente establecido en nuestros estatutos y que bueno, se vienen recogiendo en las diferentes versiones de los estatutos que se han venido dando a lo largo de los siglos, pues es la túnica negra de sarga sencilla con tablas, el cíngulo, el capillo y el emblema de la cofradía, el emblema morado de la cofradía para los hermanos, el emblema dorado para los miembros de la Junta de Seises. Cuando entras en la Junta es cuando te das cuenta de la dimensión y del compromiso que tienen todos los hermanos, pero una serie de hermanos, como puede ser el equipo de montaje, el adorno floral, secretaría, o sea que hay un trabajo inmenso que yo creo que hasta que no entras dentro de la Junta de Seises y no estás dentro de la estructura de gobierno de la cofradía, no te das cuenta realmente de la importancia y del volumen que tiene. Durante todo el año hay gestiones que hacer, hay que pedir permisos, organizar muchos actos y todo eso lleva una labor administrativa importante. Tenemos otros momentos principales como es la propia Junta General el Domingo de Ramos, la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos, la misa de difuntos. Ya tenemos calendario de actividades para todo el año, con la obra social, con exposiciones, con una serie de actos que están haciendo que los hermanos participen y se sientan
más involucrados en el sentimiento este de cofradía durante los 365 días del año. Aquí caben muchísimos perfiles y cabe hermanos y gente de todo tipo, los que quieran participar más, a los que por supuesto pues se les agradece mucho, los que se limitan pues un poco más a su participación solo en la Semana Santa y al Viernes Santo, pero desde luego es una cofradía abierta y en la que acogemos a todo el que quiera participar. Yo en algún acto, en alguna ocasión, un poco en plan de broma y de chascarrillo, yo siempre he dicho que en esta cofradía y sobre todo en secretaría se hace de todo excepto nóminas. O sea, en esta cofradía no cobra nadie. No me cabe la menor duda de que después de 411 años estamos en un momento más álgido que yo pueda haber conocido y que creo que ha vivido la cofradía. Yo cuando fui abad dije que la cofradía no era una, la cofradía son 4.500. Cada hermano tiene su cofradía, tiene su procesión, tiene sus vivencias, está acostumbrado a que sus abuelos salgan en una esquina a verle, a que su novia reciba una flor en no sé dónde. Entonces cada uno tiene sus sensaciones. Entonces hay 4.500 procesiones, 4.500 cofradías y 4.000 millones de vivencias dentro de la cofradía. La ronda tiene 3 toques, como todos sabemos, esquila, clarín y tambor, y tiene 5 toques. Los 4 primeros toques de esquila, clarín y tambor suenan los 3 instrumentos. En el quinto solamente suena la esquila y el tambor destemplado. La esquila representa el prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos. El clarín representa el canto del gallo en la pasión. Y el tambor destemplado, los redobles son como redobles de patíbulo, redobles de muerte. Entonces hay que entender que no había relojes, que el único reloj que había eran las campanas, y por la noche, precisamente en Semana Santa, en la noche de Jueves Santo, las campanas no funcionaban, no sonaban. La famosa frase, levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora. Había otra, levantaos hermanitos que ya han prendido a Jesús. Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora. Que sea enhorabuena. Es un acto que realmente dura apenas un minuto, ¿no? Pero yo creo que tiene un sabor y tiene una tradición tan importante, tan de hace tantísimo tiempo, y sobre todo el significado que tiene, ¿no? Esa llamada que se hace desde la propia cofradía para que los hermanitos de Jesús acudan a Santa Anonia el Viernes Santo, bueno, pues para que entre todos podamos, entre comillas, sacar a la calle la procesión. Una noche ya ajetreada en la que vas a muchos sitios, cuando estás en la Junta además tienes que ir a ver a todas las autoridades, te acuestas tarde, duermes mal, tienes nervios. Ya es el momento en el que oyes la esquila, oyes la voz y oyes el clarín y es increíble. Dices, ya llegó, ya estamos aquí y ya contando los minutos y las horas para que lleguen las 7:30 de la mañana y empezar nuestra procesión y que León disfrute de todo lo nuestro. La cofradía tiene un crecimiento, yo creo que en estos momentos, bueno, que no ha tocado techo, pero ha mejorado muchísimo para bien. Yo siempre recuerdo una frase de un gran papón, ya fallecido, Guillermo Pintor Machín, que decía: los papones o los braceros que hoy salen en un único paso era el número que organizaba una procesión en los años 40, en los años 30 y probablemente sobrarían personas. A partir del año 92, 94, pues el surgir otras cofradías, bueno, pues también de alguna forma te hace intentar ser mejor o crecer y colaborar con otras cofradías. Ahora mismo la cofradía tiene 1.300, creo que son 1.320 titulares para poder sacar la procesión a la calle. El cortejo tiene 3 bandas. Este último año el número de hermanos que se han dado de alta ha sido importante. Estamos creciendo todos los años a un ritmo en torno a 100, 120 hermanos al año.
este acto que hemos hecho en Roma con el jubileo de las cofradías y demás nos ha puesto un poco más en el mercado, digamos. La cofradía realizó también una gran labor de incrementar su patrimonio para ir reflejando los diferentes momentos de la pasión, desde la oración en el huerto hasta la crucifixión. Todos los años se revisan tras la procesión todas las tallas para ver si hubiera desperfectos en alguna. Si los hay, se trabaja por supuesto sobre ellos y luego pues, la Junta de Seises tiene marcada una agenda de patrimonio con las intervenciones que hay que ir haciendo sobre las tallas y las imágenes ya existentes y por supuesto también para la adquisición de nuevo patrimonio que tampoco se deja de lado. Yo creo que casi quitando quizás, creo que nos quedan los dos soldados y el sumo sacerdote del prendimiento, ha pasado una revisión general todas las imágenes de la cofradía. Es muy importante tenerlas al día y más en las condiciones climatológicas que nos movemos en León. Desde el año, creo que fue el año 85, Melchor, que era el que estaba encargado del adorno floral en la cofradía, asumimos él y yo la responsabilidad de ir al abad y decirle: abad, los adornos que se están haciendo hoy día en la cofradía no tienen la calidad y la necesidad de volumen que necesitamos. Desde ese momento, quien asume la responsabilidad del adorno floral es el grupo de montaje. Y hoy día son los mismos miembros del grupo de montaje los que hacen el adorno floral, no hay otro grupo. Otra cosa es que hoy día Luis Ángel, que es miembro del grupo de montaje, es el que dirige y coordina el adorno floral. Los adornos de León son muy diferentes a todo lo que se hace en el resto de España, con lo cual, bueno, pues habrá gente que le parezca una cosa excesiva y demasiado frondoso y con demasiado volumen, pero bueno, es nuestra manera de hacerlo y creo que aquí tenía que quedar patente que la manera de hacer adornos en León es así. La escolta del Nazareno es impresionante, llama la atención, sobre todo por el traje, la manera que tienen de desfilar, los serios que son, se implican muchísimo, la verdad. Desde el año 98 estoy escoltando varias procesiones, empecé escoltando varias procesiones. Desde ese año me quedé con el Nazareno pues por su mirada, por su semblante. Desde el primer momento que lo vi sabía que tenía que escoltarlo y seguir escoltándolo mientras pudiera. Cuando voy escoltando y paso por la zona donde yo viví, recordar toda mi infancia, son muchas emociones. Hay mucha gente que le llama la atención el traje que llevamos, el uniforme de gran gala de caballería. Sí sabemos que hay gente que le gustaría estar con nosotros, pero evidentemente trajes solo tenemos 7, que son los que nos dio la cofradía ya hace años, y más gente de momento no puede salir. La agrupación es una de las 3 secciones musicales que tiene la cofradía. En este caso, tradicionalmente, la agrupación es quien acompaña al Nazareno la mañana del Viernes Santo. Bueno, la agrupación musical nace en octubre, el primer ensayo tiene el 4 de octubre del año 2005. La primera Semana Santa pues, fue el Domingo de Ramos de 2006, la primera procesión en la que salimos. El primer año yo creo que éramos 46 componentes y desde ese año, pues en 20 años hemos ido subiendo, siempre subiendo por suerte, y actualmente somos 114 músicos y bueno, con banderines pues unos 125 personas. La Semana Santa para nosotros empieza cuando acaba la anterior prácticamente, porque bueno, aunque tratamos todos de desconectar, pues siempre empiezan las marchas nuevas, hay un equipo, una dirección musical que se trata de elegir, en el caso de que sean composiciones propias, pues hablar con los compositores, trabajar con la gente nueva, los nuevos componentes, contarles un poco de qué va todo esto, tener reuniones, y ya lo que es la Semana Santa empieza ya en septiembre con los primeros ensayos. Primeros ensayos por voces, ensayos generales de uno a la semana, y a partir de enero sí que
empiezan ya los ensayos ya fuertes de 2 o 3 ensayos por semana y ya en Cuaresma pues 4 ensayos por semana. La procesión de los pasos la preparamos en una reunión siempre, revisando lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. O sea, la salida, por ejemplo, intentamos que cada año sea distinta, pero luego, por ejemplo, hay determinadas marchas que pegan mucho en un sitio y entonces que tratamos de repetirlas siempre en ese sitio, ¿no? O puede incluso haber marchas nuevas que funcionan muy bien o que no funcionen tan bien y que a lo mejor decidas, bueno, pues ahora no voy a tocar y voy a tocar esta otra. Para mí uno de los momentos más especiales que hay, para mí, claro, para mí, es la madrugada del Viernes Santo, cuando te levantas temprano. Me levanto con mi hijo, que mi hijo ahora ya es mayor, ¿no? Pero desde niño que venía conmigo, y esa preparación en casa, ¿no? De prepararte, de ponerte la túnica, de salir, de quedar con mis hermanos que viven fuera, pero duermen en casa mis padres, muy cerquita de mí, ir todos juntos hasta Santa Anonia, para mí es como un momento muy especial y muy tradicional. Se vive de manera muy intensa y realmente pues esos días, y en concreto ese día, el Viernes Santo, pues con muchos nervios y con mucha ilusión. Yo no duermo ese día, estoy súper nervioso y pendiente de que no me falte nada, los guantes, el cíngulo, el capillo, bueno, la túnica que esté en perfectas condiciones. Tienes mucho miedo, yo por lo menos tengo mucho miedo a quedarme dormido, pongo 1000 alarmas, 2000, aunque sinceramente nunca me han hecho falta utilizarlas. Cuando está terminando la procesión, normalmente vas muy cansado después de muchas horas de puja y tienes ganas de descansar, pero por otra parte no quieres que se termine porque sabes que falta un año para volverlo a sentir. Anécdotas ha habido muchas. A mí siempre me ha quedado una en mi mente, que es que la salida del paso de la exaltación, cuando lo íbamos a elevar en la calle, se partió el sistema de elevación y yo estaba debajo y gracias al nazareno que me echó una mano volcó para lo contrario de donde yo estaba. Si hubiera volcado para mi lado, pues igual hoy no estábamos haciendo esta revisión. Recuerdo perfectamente un viernes ya de hace muchos años, los años 90, que yo estaba con una pandilla de amigos, que teníamos una cena para, bueno, de lotería y tal, no sé qué, y cuando estábamos cenando, de repente entra el camarero y dice, preguntan por el hermano Julián Rejas. Yo me quedé y yo digo, me llama mi hermano. Bueno, cojo el teléfono y era Jesús López Arenas, que muy solemne me dice, hermano Julián Rejas, acabas de ser nombrado seis adjunto de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Yo me quedé así, digo, Jesús, dice, Julián, vete a casa, te cambias, traje, corbata, vienes a restaurante Pozo, Pin Pozo, tocas a la puerta, saludas a don Enrique, que estaba allí, luego al abad, que era Ricardo Becker, haces un gesto, das las buenas noches, te sientas, oír, ver y callar. Salí disparado, me fui a casa, me cambié, llegué y efectivamente en aquellos años tú te sentabas como seis adjunto, oías, mirabas, aprendías y callabas. La verdad es que Alfonso estaba súper contento, súper ilusionado con el proyecto, y Emilio es que es de siempre. O sea, es que a Emilio no se le puede valorar ni decir. Emilio lleva vinculado al Nazareno, a la cofradía, muchísimos años. Él como bracero mayor del paso, él lo lleva muy bien, él no se casa con nadie, ¿eh? Eso, yo somos amigos, pero si me tiene que decir algo me lo va a decir. Yo, Emilio, aparte de que le considero un gran amigo, porque la verdad que le conozco hace muchísimos años, y luego tenemos, como dice él, entendemos muy similar la puja. La verdad que con una sola mirada nos decimos todo. Tengo la suerte de que los dos entendemos la Semana Santa y la cofradía por igual.
Me ha pasado con varios Isis del Nazareno, no quiere decir que los demás no lo tengan, ¿no? Pero es un feeling especial. Sin hablar no sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento, o sea, ha sido algo espectacular. Creo que la devoción al Nazareno, yo creo que se ha aumentado, ¿no? Se ha aumentado un poco porque es la única imagen que ha estado en 2 actos organizados por el Vaticano. Y luego la manera de procesionar en Roma, con esa seriedad y con ese empaque que tiene el Nazareno en la calle, yo creo que la gente le ha impresionado sobremanera. Cuando yo voy pujando debajo del Nazareno, es una sensación que yo creo que no se puede explicar con palabras. Yo voy emocionado desde que salgo hasta que entro. Cuando estás bajando del húmedo a la Plaza Mayor el lunes santo, se te sale la lágrima y dices, por fin lo he conseguido, que llevo 17 años en la cofradía y ya poder pujarlo, que es el sueño de muchos niños de mi edad. Siempre que lo pujes te va a salir una lágrima de, es que estoy llevando al Señor de León, es que no te lo crees. Yo la verdad que desde el minuto 1 que entré en la Junta, mi máxima ilusión y lo único que pensaba de verdad, más que en todos los años, la abadía, en todo, y a lo mejor estoy diciendo, no, o sea, no es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, era lo que yo sentía, era ser Sise del Nazareno. Es una imagen que cumple, en su momento cumplió las directrices que emanaban del Concilio de Trento, por el que las imágenes tenían que ser muy efectistas, una mirada muy directa para que captara la atención de los fieles y creara esa devoción. El hecho de que Santa Anonia está abierta al público, al culto, y los fieles vienen, que haya una misa dominical allí, todo eso ha alimentado la mirada a Jesús. Bueno, yo siempre digo que al nazareno es difícil aguantarle la mirada mucho tiempo, ¿eh? Entonces es difícil de expresar. La mirada del nazareno la he ido descubriendo. Es decir, al principio me dejó un poco perplejo, después fue cautivándome y poco a poco ha sido como he ido dándome cuenta de cómo esa imagen atrae, atrapa y lleva con la imaginación a ese lugar del camino del Calvario, ¿no? Yo cuando le miro digo, es que qué orgulloso está toda mi familia y qué orgulloso estoy yo de poder llevarlo o de poder ser de su cofradía. Pasa el nazareno y todo el mundo en silencio, hay restaurantes, bares que apagan sus luces para que brille más el nazareno. Dentro de la iglesia, estés donde estés, te está mirando. El nazareno es una imagen particular para todos. Creo que todos los leoneses la aprecian, la veneran y la valoran. Para mí el nazareno lo que representa es la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, no me importa tanto que sea más o menos bonita, para mí es el nazareno más bonito de España. Y eso, si eres creyente, tiene importancia. Si no lo eres, pues al final es, digamos, algo artístico que tú puedes ver desde el punto de vista meramente artístico, ¿no? Yo creo que hay imágenes que tienen alma, que tienen algo que es inexplicable, pero que llega, que no sabes por qué motivo, pero que tú lo sientes. Y creo que el nazareno es una de esas imágenes que tienen alma, que provocan sentimientos. El nazareno en la calle dice mucho. Tiene una mirada que si tú te fijas en él, dice mucho. Al menos es de esas imágenes que pellizca, de esas que no la ves pasar y no te deja indiferente, o sea, te llama, él te llama. El nazareno hoy día tiene, vamos a diferenciar las túnicas de culto de las túnicas de procesión. Hoy día en procesión tiene 2 bordadas, tiene una lisa, para culto tiene una bordada que fue una donación de mi familia y otra que es la que tiene ahora mismo, otra donación de la familia Lavanda. Llevo desde el año 84 siendo el vestidor de él. Aparte de que lleva muchos años pues, montándolo en el paso y cuidándole, yo tengo el honor hoy día de llevar
pues mira, desde el año 84, más de 40 años vistiéndole. Entonces, yo tengo ese privilegio de estar al lado de él, de hablar con él, de pedirle cosas, hay veces que me las concede, otras que no. Es que en Juan Carlos se dan varias circunstancias. Primero, lleva mucho tiempo en el equipo de montaje, mucho tiempo, con lo cual su experiencia es magnífica. Luego es una persona que quiere mucho a la cofradía, que quiere mucho al nazareno, que quiere mucho a todos los hermanos, que quiere mucho a todos los pasos. Creo que le cambio sobre 5 o 6 veces al año. Vestirle, cambiarle, ver si tiene los puños limpios, si tiene la camisa limpia. Es estar más cerca de lo habitual. Tanto Juan Carlos como yo tenemos el gran honor de poderle vestir y tocar con nuestras humildes manos, y esto es lo más mágico que te puede pasar, ¿no? Estar junto a él. Es más, yo siempre lo cuento, ¿no? Que yo la muerte de mi madre la recibí un martes santo cuando Juan Carlos y yo estábamos vistiendo curiosamente al nazareno. Qué momento tan importante y tan duro para una persona que recibir la muerte de tu madre con el jefe al lado y que te ayude a amortiguar ese gran golpe, ¿no? Eso para mí ha sido uno de los momentos más impactantes en mi vida. El año jubilar viene de la cultura judía, de la tradición religiosa judía, ¿no? Era un año de liberación de los esclavos, de perdón de las deudas. Cuando nace, en principio era cada 50 años. Después, ya en el siglo XX, pasó a ser cada 25 años. ¿Y en qué consiste el jubileo? Se perdona todo. Es como volver otra vez a poner todo a cero y empezar de nuevo. Los años jubilares, bueno, pues algunas veces han tenido temáticas, otras no tanto. Y en esta ocasión el Papa Francisco se dio cuenta de que nuestro mundo necesita esperanza. La esperanza tiene que ser el motor. El Papa lo explicó muy bien en la bula de convocación del Año Santo. Sin esperanza no habría nada. Y en las diócesis también hay esa manera de peregrinar para alimentar esta esperanza. En nuestra diócesis de León, las peregrinaciones se pueden hacer en 4 lugares: la catedral, la Basílica de la Virgen del Camino, el comedor de la Asociación Leonesa de Caridad y la residencia de mayores de Fontanil de los Oteros. En León, creo que la primera persona que se entera de que existe esta procesión y que van a acudir el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga es Emilín Beltrán, que es el bracero mayor del Nazareno. Y un día tomando un café con Juan Luis y Rabiloria, pues el Vito, pues de estas cosas que estás hablando siempre de cofradía, dijimos, ¿y por qué no ver el Nazareno? Y Juan Luis me dijo, déjamelo en mis manos que hablo con Monseñor del Río Carrasco, que es muy amigo mío, y a ver lo que podemos hacer. Yo les dije desde un principio, hasta que no sea una cosa oficial hay que estar en silencio, porque esto tiene muchas consecuencias. Nacho nos pidió mucha precaución, porque de hecho él todavía no era abad y que no le gustaba hablar de estas cosas hasta que no estuviera todo consumado, y lo mantuvimos muy, muy en secreto. Y ahí tengo que confesar que yo fui quizá el más pesimista de todos los que estábamos en esas conversaciones, y yo les dije que era una cosa imposible, que estaba ya muy cerrado todo el evento y que lo íbamos a tener pues francamente complicado, ¿no? Hombre, yo lo vi difícil porque claro, la cosa fue un proceso muy largo. El sí definitivo lo tuvimos al final, porque a mí Monseñor Fisichella me dijo desde el principio, no te preocupes que tu imagen de León va a salir en la procesión. Al principio no nos hacían muchas ilusiones porque eran todo negativas, ¿no?
Y Juan Luis y yo siempre tuvimos la ilusión de ir y de que la esperanza de ir, porque el nazareno si quería ir, iba a ir. Creo que ellos son las dos primeras personas que creen en esta ciudad que el nazareno tenía que estar forzosamente en Roma. Presentamos la documentación. Monseñor Fisichella desde un principio me dijo que conocía el paso, porque el nazareno ha salido 2 veces de León. La primera fue para la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI en Madrid. Y esta fue, digamos, lo que nos abrió el camino para poder pasar de una imagen, pues se pasó a 2 y después a 3 españolas. En aquel momento no se sabía ni si se podía ir con banda, si no se podía ir con banda. Nosotros quisimos que lo hiciera oficial la Junta y entonces vinieron y sí, se lo contaron y sobre todo para preguntar el grado de compromiso que podían tener. Yo fui con la JMJ en el 2011 a Madrid y eso ya parece que es un techo, ¿no? Y de repente acompañar a Roma, esto es la pera. Me entero de que el nazareno va a ir a Roma pronto, bastante pronto. Lo que no pensaba era que la escolta iba a ir. Nosotros que vamos a ir, no, eso será solo para la cofradía y en principio entendemos que nosotros no íbamos a ir. Luego ya pasando los días ya se iba mascando que sí que íbamos. Yo tenía que ir sí o sí. Era mi último año de escolta y no podía menos, vamos, tenía que ir. Estando en casa un día me levanto y como tengo por costumbre pues enciendo el ordenador a las 7:30 o las 8 de la mañana para empezar a mirar alguna cosa antes de ir a trabajar. Y bueno, pues la sorpresa fue, os podéis imaginar, cuando abro el correo electrónico y veo un correo del dicasterio que dice: buenos días Juan, te comunico que el nazareno va a estar en Roma en la procesión del jubileo de las cofradías. No sabía qué hacer y rápidamente pues llamé al abad, llamé a Nacho. Me llamó y me dijo: oye, abre tu correo, lo lees y me llamas. Y en el correo ya venía un correo de Marco Luchense que nos comunicaba que estaba ya aprobada la participación del nazareno en Roma y que en breves fechas pues, el Vaticano se pondría en contacto con el Obispado de León para ya oficializar la participación. Yo primero lo recibí con una grata sorpresa porque no teníamos la seguridad de que eso pudiera ser así e incluso pasada ya el tiempo, esto fue en noviembre cuando yo recibí la carta, y yo ya pensé que esto estaba desestimado, entonces me sorprendió gratamente y efectivamente me puse en comunicación con el abad para decir que había que empezar a organizar esto. Cuando a mí me llegó el primer rumor, yo dije, bueno, vosotros estáis, vamos, poco más que locos. Digo, ay, que va a ir el nazareno a Roma. Ya habíamos tenido el privilegio de ir al JMJ, pero digo, ¿cómo vamos a ir a Roma? Hombre, no digáis bobadas. Cuando lo trasladé a la Junta de Seises, la verdad es que las caras del resto de hermanos pues fue de sorpresa y de un poco de incredulidad. Coincide que estaba en un viaje en el extranjero y recuerdo perfectamente que me escriben desde la Junta, dice, oye, ¿cuándo podemos hablar? Y me dijo el abad, nada, muy rápido, me dijo, oye, ¿estás sentado? Digo, sí. Dice, pues que sepas que tenemos una invitación oficial y vas a ser el Sise del Nazareno en Roma. Muchas dudas surgieron de que si seríamos capaces de gestionar todo, si tendríamos suficientes hermanos para acompañar al Nazareno y hacer una procesión digna, las dificultades económicas, de logística. Nosotros al principio, bueno, teníamos la duda, ¿no? O sea, teníamos que tener al menos, nuestro objetivo era llegar a 150 braceros y a 70-75 miembros de la agrupación musical. Alguno incluso planteó en la Junta, oye, ¿qué pasa si no sacamos 100 o 100 y pico braceros para llevar al nazareno en la procesión? Bueno, en el momento en que se abrieron las inscripciones, que fue a los pocos días de estas conversaciones, pues ya se vio que la cosa no iba a ser así, que no íbamos a tener ningún problema. Cuando tuvimos la Junta y lo confirmaron, dije, ay Dios mío, que esto
esto va en serio y aquí hay que preparar muchas cosas. Fue unos días de trabajo y de estrés, porque había que hacerlo todo en determinados plazos, había que hablar con las distintas instituciones, teníamos que gestionar pues, las distintas ayudas que gracias a Dios hemos conseguido, gracias a Dios y a las instituciones, a la Junta, al Ayuntamiento. Nacho Tejera me lo comentó y entonces ya me puso en antecedentes de lo que podría suponer y también de las necesidades que iba a llevar implícito esta magna procesión en la que iba a participar el nazareno, ¿no? Se nos planteó la posibilidad de colaborar en este importante evento, ¿no? Y el significado que tenía para la cofradía, para la Semana Santa de León y para la ciudad de León y la provincia de León y también la Semana Santa de Castilla y León. Así se lo trasladé después de ese contacto al presidente de la Junta de Castilla y León y posteriormente fueron recibidos también por el propio presidente de la Junta de Castilla y León, por Alfonso Fernández Mañoco, y en definitiva desde el primer momento entendimos la importancia que tenía por el significado que tiene, ¿no? En este caso la propia imagen del Nazareno, pero también lo que tiene que ver con la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de la Semana Santa de León. Como Cámara de Comercio ha habido unanimidad en cuanto al apoyo, lo hemos hecho en el modo y manera que nos permite nuestra ley de cámaras. Toda la infraestructura que la cofradía precisó para hacer el desplazamiento a la procesión y a los actos de Roma se hizo a través de empresas leonesas, de empresas como Alsa, TH3, Alcana, o sea, todo fueron Maiton, todo fueron empresas leonesas las que participaron y colaboraron, y además tengo que decir que desinteresadamente. Lo que hicimos fue hacer un equipo médico y que en ese grupo vimos necesidades que podíamos tener si pasaba algún incidente. Y allí un poco lo que hicimos fue de todo ese material, porque no se podía llevar, era imposible en la procesión, pues en una mochila sacar el material más indispensable que se podía necesitar, como sueros y antiinflamatorios, algún antihistamínico, corticoide y tal, por si había alguna reacción alérgica o cuadros de este tipo. Yo creo que los ensayos han venido para quedarse porque es algo, yo creo que esencial. Mucha gente nos decía, ¿cómo vas a ensayar vosotros en el Nazareno si vais muy bien? Digo, es que no vamos muy bien, tenemos que ir perfectos. Cuando convocamos a los braceros para ir a ensayar, llamamos a la agrupación, los cuales desde el minuto 1 se volcaron con nosotros y asistieron al completo y a total disposición nuestra. Pero bueno, sí en la calle y en todos los sitios era como que chocaba, no se lo creían, pensaban que no va a ir nadie y la verdad que fue un éxito rotundo, pero vamos, brutal. Y creo que fue un antes y un después, sinceramente, para nuestra cofradía. De hecho, ya hay muchos pasos que ya se están planteando la opción de ensayar. Hay que ir a ensayar porque la gente, aparte que no se sabe las marchas, con las marchas pues ayudan a llevar mucho mejor el paso. Cuando vino la gente nueva al ensayo de otros pasos, ¿no? Para ensayar, les dijimos que se olvidaran de cómo pujaban esos pasos, ¿no? En la mañana del Viernes Santo, que el Nazareno tenía una manera de caminar muy peculiar y que queríamos mantenerla, ¿no? Porque tenía que ser él, no puede ir de otra manera, ¿no? Un bracero joven como soy yo, que no tiene tanta experiencia y cada vez hay más jóvenes, yo creo que nos viene muy bien porque puede que sin experiencia hagas el ridículo o el paso haga el ridículo y es lo que menos quieres. Luego estuvimos observando, claro, que había muchos apuntados para pujar, estamos hablando de 300, inicialmente eran 350 personas, 360, rondando esos números, y hablamos con Juan Carlos Campo dándole una vuelta a ver si había alguna manera de poder ampliar lo que es la parrilla solo para la puja de Roma, lógicamente, porque no cabría por las calles de León. Entonces, hablándolo con él, encontramos una solución que era alargar la parrilla y ampliarla a 118 braceros, es decir, 18 braceros más en los 3 turnos que creamos. ¿Para qué? Para dar cabida a todos los braceros que quisieran y encima poder disfrutar de más procesión. Dejar muy claro, aquí no hay sitios, no hay preferencias, es que yo mi carta de pago, es que yo soy no sé quién. No, aquí no hay nadie, aquí somos todos hermanos, vamos todos a pujar, vamos todos a colaborar, pensar que tenemos que igualar lo mejor posible, el paso tiene que ir espectacular y tenemos que dar allí, vamos, todo. De lo que se trata es que la gente que vaya en las cuadrillas, que vaya en orden, es decir, estamos en una procesión extraordinaria, estamos en Roma, algo que no vamos a vivir yo creo que nunca,
y se trata de dar ejemplo y dar una imagen correcta, es decir, no mirar para atrás, no sacar móviles, es decir, hay que ir en procesión, desde el principio hasta el final. ¡Al brazo! ¡Al hombro! Es difícil compaginar los ensayos pues, de casi 150 personas en las que muchas veces no viven ni siquiera en León, ¿no? Y entonces, bueno, este año hemos sacado 2 ensayos antes de Semana Santa y hemos sacado otros 2 ensayos para Roma. Es verdad que también les achuchas, entre comillas, a los componentes porque hay que ensayar un sábado o un domingo por la mañana, pero bueno, es otro tipo de ensayo que la gente va con muchas ganas, pues porque ensayas con el paso, luego la tertulia con los braceros y conoces un montón de gente, está muy bien. Vamos arriba a la rodilla, vamos. La cofradía se vive los 365 días del año. Yo paso más tiempo aquí en Santa Ana y en el mercado que en mi casa, o sea que la preparación del viaje, bueno, empezamos después de Semana Santa. Juan Carlos tiene muchas cosas hiladas. Tampoco es una cosa muy complicada, era medir las imágenes, ver los volúmenes que tenían, ver las posiciones, que lógicamente al tener posiciones hay que acolchar para que no tenga vibraciones, y luego yo pensé, digo, la mejor manera, lo primero que hay que hacer es hacer un cuerpo, unirlo, tanto la imagen como la caja, que no tenga la más mínima vibración dentro de la caja. Una vez que se fijó las imágenes, se acuñaron pues, con espumas, con mantas, con todo, para que fuera todo un cuerpo homogéneo y no tuviera ninguna, o lo más mínimo, vibración posible. Bueno, el torno era más sencillo, porque al ser un cuerpo y no ser desmontable, lo que había que buscar era un camión. Ese era el gran problema. La parrilla del Nazareno mide 2,60, con lo cual nos vamos fuera de un camión convencional. Entonces buscamos y nos encontramos la sorpresa de que TH3, Fernando trabajaba ya para la cofradía con un camión góndola para bajar el paso de la Dolorosa, que por altura, si no, nos excedíamos y no pasaba por debajo de los cables. Y esa misma empresa, Fernando nos comentó que él tenía camiones especiales que abren las plataformas a la anchura que nosotros teníamos. Lo único que había que diseñar era la manera de subirlo a la plataforma porque no era basculante. Entonces diseñé unos caballetes más altos y he quedado el paso en un plano inclinado, iba la plataforma hacia atrás, apoyaban las ruedas y solamente era levantarlo de atrás y rodar. ¡Arriba! Ya está, vamos, abajo pones, abajo. Venga, Roberto, y cerrar la capota. Hay que meter los pedales allí. La Junta de Seises consideramos que esto no podría quedarse en ir a Roma, participar allí en los actos que teníamos previstos y volver, sino que tenía que haber un antes, por supuesto el durante y el después, ¿no? Diseñamos una serie de actos previos al viaje y complementarios, ¿no? para el viaje. Y entonces, bueno, pues se hizo un besapié. Se diseñó una serie de merchandising complementario específicamente de Roma, un cartel específico de Roma, un sello específico de Roma. La entrega por parte del Ayuntamiento de León, la base aérea y la Junta de Castilla y León de las banderas que acompañaron a toda la expedición a Roma. El obispo nos propuso, ¿no?, celebrar una misa de despedida en la catedral. Para ello invitó al nuncio del Vaticano en España. La celebración del envío era un envío
para todos los cofrades, ¿no? Y ahí estuvieron todas las cofradías representadas de León, que era lo que yo creo que podía ser más significativo, que todos estuviéramos ahí presentes, porque todos éramos enviados al jubileo de las cofradías, y la imagen del Nazareno era el emblema de nuestra diócesis en el jubileo de Roma. Y así es como se vivió esa celebración. La Junta de Seises desde el principio tiene claro una cosa, que ningún hermano podía quedarse en León y no acompañar al Nazareno en Roma por cuestiones económicas. Por eso un poco se diseñaron dos tipos de viaje. Bueno, contactamos con una empresa leonesa también, con Viajes Ventravel, y se puso en marcha la posibilidad de fletar un vuelo charter desde León a Roma. Y en función de la respuesta de ese viaje, había la posibilidad de fletar un segundo vuelo. Por otro lado, se contactó con la empresa Alsa, que colaboró extraordinariamente con nosotros en fletar autobuses directos desde León a Roma, 30 horas de viaje. El domingo por la tarde quedamos aquí todos, vino toda la banda y entonces fuimos etiquetando absolutamente todas las túnicas, todos los instrumentos. La gente que llevaba toda la furgoneta, preparó una estructura allí con la persona que nos había preparado aquello, los bombos por su sitio, los trombones, las tubas, y luego una vez colocados todos los instrumentos, todo en unas cuerdas, en unas especie de guías, pues colgadas hasta, me parece que metimos 110 túnicas, colgadas una detrás de otra, con una lista evidentemente de quién cogía su túnica. Todo lo que era el traslado del trono, imágenes, enseres y demás, pues ahí fue la Junta de Seises, delegó la confianza plena y absoluta, en este caso Juan Carlos Campo. No, yo iba muy tranquilo, estando todo perfectamente, la furgoneta climatizada mantenía la temperatura dentro del viaje, dentro del ferry. No, yo no tenía ninguno. Un orgullo y aparte, claro, una responsabilidad que hay que tener. Se lo ofrecieron a mi jefe de Transportes Alcana, entonces él me lo pidió que si quería ir yo y claro, no lo dudé porque soy papón de toda la vida, desde los 50 años que me apuntó mi padrino a la cofradía. La verdad es que he llevado cosas importantes y cosas peculiares, elefantes disecados, pero algo con tanto sentimiento como tiene y tanta responsabilidad ante la ciudad de León, ¿no? Cuando estaba ya el convoy en marcha, desde aquí seguíamos gestionando todavía los permisos de vehículos y los permisos de acceso al centro de la ciudad. Y libro del mal. Amén. Buen viaje, hermano. Que sea la hora buena. O sea, esto se llegó el martes tarde-noche.
Ese día, por supuesto, nada, fuimos directamente al hotel. El miércoles yo pedí bajar a ver la carpa y menos mal que bajamos, que por donde íbamos a salir estaba completamente bloqueado y tuve que invertir la carpa para poder salir por el lado contrario. Y habíamos quedado con el padre Joao, que era el de San Andrea de la Val, el montar el culto el jueves por la noche. Yo dudaba mucho que nos permitiera meter el camión el viernes por la mañana a primera hora, y recibimos un comunicado que el camión había que meterlo el jueves noche. Entonces acabamos en San Andrea y a las 12:30 de la noche entró el camión a la zona de carpa y hubo que montar el paso el jueves por la noche. Una vez que nosotros llegamos, que el convoy con todas las enseres, imágenes y demás, ya estábamos en Roma, dices, bueno, primer milagro hecho. El jueves llegaron ya los 2 vuelos y llegaron los 2 primeros autobuses y dices, bueno, segundo milagro ya hecho. A mí hubo gente que me dijo, el Nazareno allí, bueno, el Nazareno allí, ¿qué pasa con el Nazareno allí? Yo sabía que los hermanos que iban a ir, igual que en el JMJ, lo iban a dar todo. Aquí hay gente de Miranda de Ebro, León, Galicia, Noruega, Coruña. Es que somos una gran familia que nos conocemos de hace 30 años. Somos Jesús. Y somos sobre todo Jesús, amigos y familia. Lo más bonito de la peregrinación a Roma ha sido el compartir con gente que es hermana de la cofradía, que no habías compartido ciertas cosas, Custodio del Nazareno hasta Roma, compartir ese viaje en el barco, que no dejaron de ser 36 horas desde que salimos de León hasta que llegamos allí, y eso ha sido hacer cofradía de verdad. El viaje a Roma ha sido de las experiencias más importantes de mi vida. He conocido a gente que no conocía y yo creo que esos amigos son para siempre. El trono, las imágenes y las banderas y las varas lo entiendo. Vamos a ver. ¿Qué es la soportería? Mira, te lo va a explicar muy fácil, con lo tuyo. ¿Tu vara de abad dónde se sujeta? En mi mano. Una leche, eso en la procesión. ¿Y fuera de la procesión? En un soporte, ¿no? Es una soportería. Pues eso es la soportería. Nosotros venimos 3 de 114 miembros de la agrupación. Y hubieran venido los 114. Y hubieran venido los 114, pues nos han, os lo dicen ellos, desde que hemos salido de León, a las 5 de la mañana estaba alguien llamándonos ya. Oye, ya estáis allí gritando. O sea, la música la marca mi Dios. La música la marca lo que el Señor nos proteja. Y luego la gente que ha ido en el autobús también ha hecho cofradía. Y luego juntarnos todos los hermanos allá en Roma, yo creo que es algo mágico y algo súper bonito, ¿no? Que es, al final te una al Nazareno a hacer una unidad tan grande como personas, ¿no? San Andrés fue el primer apóstol que creyó en Jesús de Nazaret, en el Nazareno. Y bueno, creo que fue en base allá de una coincidencia que estuviera el Nazareno en la Basílica de San Andrea del Valle. En San Andrea de la Valle tuvimos la oportunidad de dar a conocer al Nazareno, quizá más que en el Vaticano. Hubo muchísimos peregrinos que fueron allí al besapié, que como digo, descubrieron los ojos del Nazareno, porque yo he encontrado peregrinos de Málaga hablándome de los ojos del Nazareno de León. Me he quedado absolutamente impactada con la mirada del Cristo, además de la suerte que tenéis de poder tener tallas que tengan tantos siglos. Para los que somos creyentes, pues impresiona mucho, y sobre todo estando justo debajo, que impresiona más. Se demostró que las otras imágenes que estuvieron en la Basílica de San Pedro
Como es lógico, en la Basílica de San Pedro pasa cualquier cosa desapercibida, la grandiosidad y todo lo que hay que observar allí, nadie se va a fijar en dos imágenes concretas, por lo tanto fue un gran acierto de la cofradía. Un acierto total de Monseñor del Río, que fue él el que nos recomendó que fuera San Andrea de la Valle. Lo que nos llamaba la atención, también por la repercusión y por el significado, hubiera sido ir a Santa María Mayor. Santa María Mayor porque es la Basílica española y la embajadora se nos ofreció para poder facilitar las cosas. Entonces, yo conversando con el encargado de la Iglesia española, él mismo nos dijo: mira, si sois tantos, yo hablo con los teatinos y el padre Joao os abre las puertas. Y así fue. La dignidad con que estaba puesto ahí el nazareno, situado allí en el presbiterio, el concierto que hubo impresionante, con la sonoridad que tenía la basílica fantástica, la presencia también de la embajadora, las autoridades leonesas, bueno, tantos fieles, bueno, fue un momento realmente emocionante, la Eucaristía que vivimos. Yo me parecía, pues yo seguía estando un poco como algo inusitado, que en el centro de Roma estuviéramos viviendo con el nazareno este momento único, histórico, memorable. Yo nada más llegar me di cuenta que esto trascendía ya también del ámbito institucional y el protocolario, ¿no? Y si tengo que decir qué es lo que prefieres de todo lo que viste, pues tengo dudas, porque el tema de Besapiés fue fantástico. La Eucaristía de la mano de nuestro obispo fue genial. El concierto que retumbaban las paredes. El viernes de Dolores, pues me dice el cirujano que me tiene que volver a operar y que ni se me ocurra hacer esfuerzos con el abdomen. Pero dije, es que yo tengo que ir. No podía tocar en el concierto y yo estuve viéndolo en la cruz lateral y tengo que confesar, y se me quiebra, llorando todo el concierto. En cuanto pasó el concierto de San Andrea del viernes, me dijeron, te ha cambiado hasta la cara. Yo hasta ese día estaba como hipertenso de demasiada responsabilidad, muchos nervios, de que saliera todo un tal. Y en cuanto pasó el concierto y salió bien, a partir de ahí como que me relajé. Yo sabía que la procesión iba a quedar, porque es a lo que nos dedicamos realmente. Nosotros no somos una banda de solistas, ni una banda de conciertos, ni una banda... Nosotros somos una banda hecha para tocar en la calle. San Andrea fue todo, es que no te lo puedo explicar con palabras, porque es que eso hay que vivirlo, hay que sentirlo. Ver a Nazareno en esa basílica tan preciosa, la cantidad de gente de fuera que fue a ver a nuestro Nazareno y la impresión que causó, para mí eso ha sido más que la procesión. La procesión fue muy importante, pero el culto en San Andrea para mí fue magnífico, impresionante. Aparte ya no para mí, por ejemplo yo para el padre Joao, quedó entusiasmado por la cantidad de juventud que habíamos arrastrado, que no era lo habitual, que él no pensaba eso. Luego fue una cosa muy emotiva. Diana Navarro, que nos hizo llorar a la mitad de toda la basílica que estábamos. Nosotros a 3 metros de ella contenías las lágrimas, no sé si por vergüenza o por qué, o porque no te vieran llorar. Diana cantó, es decir, rezó muy bellamente, porque el canto de Diana era un rezo extraordinario y bueno, pues todo eso fue un conjunto no solo de emoción, sino también de fe. Nazareno.
estoy muy emocionada. Hace, yo creo que 15 años, mi amigo quería que fuese a cantar al Nazareno de León y nunca pudo darse la ocasión, y yo no quería perderme este momento, así que hemos cumplido una promesa y le he podido cantar al Nazareno de León y ya quedamos unidos para siempre. Así que gracias a todos, gracias al Nazareno de León, a toda la cofradía, y que viva León. Yo después de vivir ese día decía que ya con eso nos servía, que ya la procesión estaba de más, porque fue algo maravilloso, verdaderamente. El grupo de montaje instaló más de 950 sillas, que junto con los bancos que ya estaban instalados en la capilla, hacían 950.000 localidades, digamos. Bueno, pues hubo momentos que vimos todos allí durante la misa, durante el concierto, en los que había 200 o 300 personas de pie, a mayores de los que había sentados, con lo cual fue algo que nos sorprendió, no esperábamos esa afluencia. Fue un shock, Nunca imaginé, cuando llegué ahí a Roma y le vi allí en San Andrea de la Valle, nunca imaginé la cantidad de cosas que pasó a través de mi mente. Una emoción tremenda, una jornada exquisita, llena de buenos sentimientos, de buenas sensaciones. En el bagaje de la vida, en el bagaje de la cofradía, siempre hay gente que se va, pero siempre hay gente que se incorpora. Y eso es realmente gratificante. Yo creo que fue un acto muy emotivo, muy bien organizado, que no dejó absolutamente a nadie indiferente. La propia embajadora ante la Santa Sede así me lo comentó, que se había quedado sumamente impresionada. La peregrinación, fíjate que la peregrinación fue un acto que se podría decir que no es de la cofradía, ¿no? Porque en definitiva lo que éramos era peregrinos de León que íbamos juntos, fue muy emocionante. Todo 1.200, 1.300 personas de León peregrinando con las banderas, fue muy bonito. De hecho, nos hablaban que la media de grupos de peregrinación estaba en torno a 150, 200 personas. O sea que las propias responsables de allí del control de acceso se sorprendieron. Y después, claro, la procesión fue estética, emocionante, histórica, grandiosa, sentida, pero sentida por los italianos que lo vieron y los andaluces que lo vieron. Aquel día pues amaneció con mucha expectación, de ver cómo se iban a desarrollar todos los acontecimientos que teníamos perfectamente planeados. Todo empezó como es en León, con esa marea de los negros llegando hacia la carpa donde estaba el Nazareno, solo que en vez de ir con la túnica como van aquí en León, pues la túnica iba colgada del brazo. Era como que el Viernes Santo se hubiera trasladado a Roma, nada más y nada menos. El ambiente era magnífico, todo el mundo estaba con muchísimas ganas. Hay fotografías del pase de lista en los que se ve a Alfonso Escapa, al Seixas y a Emilio en el medio y rodeados por corbatas negras por todas partes. Hicimos un pase de lista como hacemos aquí habitual, pero ese pase de lista eran 340 personas. Entonces, solo ver a tantos hermanos con esas caras de felicidad, de ganas, de concentración, o sea, era mirar las caras y era algo asombroso. No es lo mismo que tú vayas con tu gente, con los braceros de siempre, que te conocen, que haces tu recorrido de siempre, que lo tienes más o menos controlado todo. Allí no tienes controlado nada más que los ensayos, que habéis igualado bien el paso, pero el recorrido no lo conocías, hasta que llegamos allí y fuimos a ver lo que yo me asusté bastante, porque claro, era un recorrido muy largo, con muchas cuestas y mucha dificultad. El asfalto no es asfalto, era empedrado y había muchas dificultades, ¿no? Y siempre tienes tus temores, pues alguien que se me haya olvidado de los listados, gente que se haya apuntado, se me haya escapado, no sé, 1000 detalles, porque llevábamos las 3 parrillas diseñadas y hechas, estaba todo el mundo tallado, todo el mundo tenía su tarjeta con el sitio de puja, estaba todo muy al milímetro.
Ahí se demuestra la importancia de un trabajo previo bien hecho. Creo que fundamentalmente en el tallaje. Y creo que esto también es algo que nos ha enseñado, ¿no? el nazareno en su puja en Roma, que es importante ir bien tallado y no ir siempre en el lugar del paso que tú crees que te corresponde. Hicimos hincapié de que el paso tenía que ir como se puja en León de toda la vida, ¿no? Y creo que al final eso en los ensayos se consiguió. Que saliera todo el mundo con el redoble de tambor con el pie izquierdo, porque muchas veces levantas el paso y sale culebreando, ¿no? Sale los de delante con el izquierdo, los de atrás con el derecho. Entonces lo hicimos tan bien que al golpe de llamador todo el mundo salía con el mismo paso. La salida pues increíble, nos acompañó, vino a rezar un Padre Nuestro, el hermano mayor de la Hermandad del Cachorro. Y a él me gustaría rogarle que nos ofrezca un día maravilloso y que ayude en estos tiempos de laicismo a que nuestra manera de entender la fe en unos y otros lugares sean un muro de contención y nada, con él por detrás siempre todas las empresas como esto, que ha sido muy difícil, llegan a buen puerto. Y el rezo cuando pasó el nazareno delante de la carpa del Cachorro y de la Esperanza de Málaga, que creo que fue muy impactante, cómo se rezó, cómo se devocionó al Nazareno de León. Y yo creo que ahí fue el primer gran impacto para quienes no conocían lo que es el Nazareno y lo que es la Semana Santa de León. El primer momento que escuché la banda ya fue un cúmulo de emociones, de vivencias, de recuerdos. Empezamos a desfilar, nos santiguamos y que sea lo que Dios quiera. Te olvidas de todo, no, te olvidas del cansancio, te olvidas de dolores, te olvidas de todo, sí que es largo, pero solo el hecho de ver que estás con el Nazareno y ver que vas a estar escoltando al Nazareno por el Coliseo, por el Circus Máximo y demás, eso es algo que no se va a vivir más. En Roma había muchos leoneses y durante la procesión los papones de acera fueron acompañando toda la procesión. Eso a mí me parece que hay que destacarlo porque fue algo extraordinario. El público de León se volcó en la cofradía. Yo creo que fuimos un poco ejemplo, ¿no? Todos. Fue una procesión magnífica y todas las cofradías fueron un ejemplo, ¿no? Esos gritos de ¡Viva León, viva el Nazareno! ¡Viva el Nazareno de León! ¡Y viva el Nazareno de León! La gente de Málaga y de Sevilla alucinaban con nosotros, sobre todo los malagueños, que muchos nos dijeron, no esperábamos que vosotros anduvierais así en la calle, si daba gusto veros. Tengo amigos en Málaga que me llamaron para decirme a los pocos días, oye, macho, estuvimos viéndolo, oye, el Nazareno, qué pasada, ¿no? Había gente de Francia, de Italia, pues verles cómo flipaban al ver al Señor de León, es una cosa increíble. Gente de Andalucía que también te demostraba que tenía mucho cariño, no solo al Nazareno, sino también algo que nos toca a nosotros, que es la Guardia Civil, porque muchas veces oías el viva la Guardia Civil y eso te cala muy profundo. Llevar un pedacito de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestra tradición, ¿no? Y llevarla pues a la ciudad que es el corazón, ¿no?, de la cristiandad, ¿no? Y ahí te das cuenta que unes pues un monumento como el Coliseo con una tradición tan nuestra como es el Nazareno, ¿no? Y por tanto, bueno, eso la verdad es que pone el vello de punta. Fue un día de disfrutar de la procesión, de disfrutar del Nazareno, de disfrutar de lo que es León, de lo que es nuestra Semana Santa y de disfrutar de las familias. Hay que tener en cuenta
y hubo un número importante de braceros que fueron acompañados por las familias. Cuando puedes ir con tus hijos, con tu mujer, a una cosa tan sumamente especial y singular como esta, ya no la recuerdas tú, la recordamos todos. Creo que la agrupación siempre se vuelca con el Nazareno, siempre, siempre. Y en Roma, pues mucho más, porque ya fíjate que tocaron 60 y pico marchas en el tiempo que salimos de procesión. El recorrido es súper acertado. Bueno, la procesión fue un Viernes Santo, pero en Roma. O sea, en cuanto a horas en la calle y a número de marchas, fue un Viernes Santo en Roma. Y la verdad que, bueno, pues la exigencia sí que fue mucha, pero la verdad que la satisfacción también. Iba muy pendiente con Miguel, el director, y con Lobato, pues íbamos en comunicación continua. Oye, vamos a tocar esta marcha, la otra. Habíamos ensayado un tipo de puja, pues cuando estamos parados el paso recto y arrancamos con el pie izquierdo, y luego ciertas marchas que lo hemos preparado para pues hacerlo un poco más bonito. Disfrutamos tanto que no se nos hizo larga, a mí por lo menos personalmente no se nos hizo larga. Doblamos el marcador, o sea, yo creo que nunca habíamos tocado tanta marcha. A mí me preguntan, ¿con qué cuadrilla te quedas de las tres? Digo, es que las tres lo hicieron magníficamente bien. Cada uno tuvo sus problemas, ¿no? Por ejemplo, la cuadrilla titular fue cuando más calor hizo, que nos daba un sol de justicia de frente, el peralte de la calle que estaba caído para un lado, el empedrado. Sufrieron muchísimo, pero lo hicieron muy bien, ¿no? Yo tenía miedo a todo eso, a la incertidumbre de no conocer las cosas, ¿no? Por eso yo iba un poco más tenso y más animándoles, ¿no? Luego cuando empezó a llover y había que subir aquella cuesta, pues había que estar ahí, ¿no? Cuando nos llovió, que hicimos el paso marcial, pero la gente nos aplaudía con todo el corazón. Fue emocionante. No lo había hecho con el Nazareno, pero en León, con la Virgen del Mercado y en la procesión del Santo Entierro lo hago todos los años. Es decir, que no es nada extraordinario. Eso era algo que entraba, aunque como había llovido yo ya pensaba que no nos iban a llamar, porque la lluvia lo descoloca todo, ¿no? Y sin embargo, bueno, nos llamaron y yo, por supuesto, como uno más. Al final tu paso, en este caso la exaltación, para mí es mi paso y cada vez que lo pujo pues siento algo especial y cada vez es o algo diferente o algo nuevo, ¿no? Pues con el Nazareno pasa algo igual, ¿no? Aparte del orgullo de poder pujarlo en un lugar como Roma, siempre sientes algo. Pujar el Nazareno en Roma es único, es histórico, no creo que se vuelva a repetir. Hay que cuidar a la gente que llevas debajo porque, aparte de tienen el honor de ser los pies del Señor, o tenemos el honor de ser los pies del Señor en la calle, el ánimo y la gente que va ahí, que es tu gente, tienes que estar ahí con ellos a muerte. Soy una persona que sufre bastante el calor y me acuerdo de un chico que estuvo pendiente de mí en todo momento, un chico que se llama Juan, un cofrade también, muy joven, y siempre detrás de mí, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Son momentos que parecen tonterías, pero que a uno le llegan dentro. Cuando iba en la procesión yo iba más bien hacia adelante, ¿no? Y dije, si pasa algo, yo de vez en cuando doy una vuelta y miro. Y de repente me llaman y me dicen que vayas al paso, que alguien está mal. Bueno, me acerco al Nazareno y digo, ¿qué necesitáis? ¿Qué ha pasado y tal? No, que me ha dado un tirón y no sé qué. Bueno, pues tienes un antiinflamatorio y os sale un poco y descansa y tal. Vuelvo a marchar y a los 2 minutos, 3 minutos me vuelven a llamar, que vuelvas al paso y que alguien está mal y tal. Digo, pues si acabo de ir. No, pero es otra persona. Digo, ¿qué ha pasado? Que si tienes crema solar. Digo, hombre, hemos traído de todo, pero crema para el sol ya te la tenías que haber traído tú. Y todavía hay un hermano que por la calle cuando me dice, ¿tienes crema solar?
tenía miedo de no aguantar la procesión, porque eran muchas horas, era lo que yo le pedía a nuestro padre, de que fuera capaz de aguantar y lo conseguí. Hubiera aguantado desfilando, escoltando a nuestro padre otro día entero. Yo creo que hasta que no pasa la procesión y de alguna manera ya digieres un poco todo, no eres consciente de lo que hemos hecho. Estás bailando, estás cantando el himno que yo, pues, mi abuela desde que aprendí a hablar ya me lo tuve que aprender. Para todos los uniformados que de alguna manera representamos pues siempre al Estado español, al Ayuntamiento de León, pues eso, nos embarga la emoción de escuchar nuestro himno nacional tocando a la entrada de nuestro Padre Nazareno, algo realmente muy intenso, muy emocionante, que es muy difícil de transmitir. ¡Braceros del Nazareno! ¡Abrazo! Y entramos con él para adentro, ¡vamos! ¡Adentro con el Señor, vamos! Creo que mucha gente se admiró porque no conocía o no tenía idea de que fuera así y cautivó un poco este modo de presentar, de profesionar. Les sorprendía que hasta los zapatos fueran, que todos llevaran el mismo tipo de zapatos. Creo que fue impactante y el acompañamiento musical. La gente del sur está muy acostumbrada a música fabulosa y muy bien interpretada. Y la agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús Nazareno fue impresionante. Y yo creo que todo ese conjunto, ¿no? Suscitó lo mismo que pasa cuando sale el Nazareno en la calle en León, que es impacto. Ha sido muy bueno para ver, sobre todo en Andalucía, que hay otra Semana Santa que no es la de ellos y que hay otras maneras de vivirla y de llevarla. Nosotros no pujamos lo mismo que los sevillanos. Aquí no hubo sueldos, no se pagó a nadie, todo ha sido voluntarios. Entonces todo eso, pues la seriedad de los hermanos en la procesión, la forma de vestir, la agrupación con la túnica, que son hermanos. El nazareno es verdad que es la imagen esencial o dijéramos la imagen titular de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, pero en ese caso representaba a toda la Semana Santa de León, a todos los cofrades, a todas las cofradías, a la esencia de nuestra Semana Santa, ¿no? Porque el nazareno profesiona y está acompañado por los fieles devotos no solo de su cofradía, sino de todo León, que tienen en él puestas la mirada, aunque él es el que tiene la mirada más preciosa para convocarnos. Yo estoy convencido que en el año 2026 va a haber mucho malagueño y muchos sevillanos que van a venir a León para ver nuestras procesiones, porque dejamos el pabellón muy, muy, muy alto. Yo creo que fue una cobertura maravillosa. Es decir, que los leoneses que se quedaron en León, yo puedo dar fe de mi entorno y de la gente conocida, lo vivieron en 24 horas. La televisión de Málaga a nosotros nos ignoró radicalmente. La televisión de Málaga solo se centró en Málaga. Entre la gente que vi durante la procesión, vi a Carlos Herrera. Y yo, en la radio, al único que le oí hablar de que estaba presente el Nazareno es a él. No venía a cuento ningún ninguneo, o sea,
esta cofradía está fundada en 1611, tiene 4.500 nazarenos, tiene 13 pasos, está declarada de interés turístico regional, nacional, y es la única cofradía de todas las Semanas Santas españolas que tiene una mención especial en una declaración de interés turístico internacional. La gran desconocida, bueno, pues a lo mejor para ellos sí, pero para el resto te garantizo que no. Estuvimos durante un tiempo escuchando noticias no muy positivas desde algún medio de comunicación andaluz hacia el nazareno, hacia la presencia del nazareno, hacia el por qué estábamos allí, pero eso realmente era un medio de comunicación que tenía esa animadversión, dijéramos, hacia el nazareno o hacia nuestra presencia allí. Es que yo creo que eso tampoco se les puede reprochar, porque me van a reprochar ellos a mí que yo en mi crónica hablara del nazareno y mencionara solo de pasada al Cachorro de Sevilla y a la Esperanza de Málaga, y que dijera que el nazareno iba delante de ellos o que ellos iban detrás. Esa semana o esos 15 días antes, la verdad es que nos sorprendió porque nos llamaban de medios nacionales que nunca pensamos que iban a interesarse por este tema, ¿no? Bueno, atendimos con mucho gusto, por supuesto, pues a la cadena COPE, a 13TV, a Telecinco, a la televisión española, a todo el que vino. El despliegue técnico y humano de trabajo y de ilusión que aportasteis fue una difusión fantástica en León y fuera de León, no solamente en León. A mí me llegaban, yo tenía colapsado el WhatsApp de la gente que estaba viendo en directo la retransmisión, pero absolutamente colapsado, es que tenía a lo mejor 800 mensajes de WhatsApp de gente de toda España. Yo creo que muchos leoneses que también lo pudimos seguir a través de los medios de comunicación, como fue en este caso a través de la televisión, de esa retransmisión en directo, que fue una magnífica retransmisión en directo, pues pudimos también sentir, ¿no?, lo que fue esa vivencia, ¿no?, del cortejo procesional, de lo que fue la procesión de esas imágenes, y estoy seguro que lo vamos a recordar cuando hablemos de la Semana Santa de León, lo recordaremos. ¿Os acordáis de aquel año en el que el nazareno pudo desfilar por Roma? Seguramente que será así. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros no somos ni historiadores del arte, ni somos expertos en tallas, ni somos restauradores. Nosotros somos periodistas y nuestra misión es contar lo que sucede, y contamos lo que sucedió en Roma. Y lo que sucedió en Roma es que el nazareno hizo historia para León. Yo creo que ha sido la mejor promoción de la Semana Santa de León, y no solo de la Semana Santa de León, sino también de León, de la ciudad. Y creo que hay que tomar nota y reflexionar sobre esto. La respuesta magnífica que hemos tenido del ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza y con toda la corporación municipal que se ha volcado toda en el apoyo a la cofradía en este evento, el presidente de la Junta de Castilla y León, con quien nos hemos reunido, con el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha estado con nosotros durante todo este proceso, y allí en Roma mismamente, participando con nosotros en la procesión, que ha sido muy de agradecer. La figura de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía de Luz en Nombre de Jesús de León, sea embajador de la cultura, la tradición de León, de la Semana Santa de Castilla y León, significa pues traer a Roma esa cultura, esa historia y esa tradición de nuestra tierra, de León, de Castilla y León, y francamente es emocionante y es un hecho muy destacable. Una vez que nos comunican esto, pues trasladamos a la Junta Mayor lo que pensábamos como cofradía de cómo tendría que participar la Junta Mayor en los actos de la presencia del Nazareno en Roma. Su presencia fue ninguna, fue nula. En mi opinión, la Junta Mayor de la Semana Santa de León tiene que reflexionar sobre en qué invierte el dinero y el esfuerzo para promocionar la Semana Santa de León. Creo que en Roma ha tenido el ejemplo de lo que sirve y de lo que no. Deberían centrarse en algo más que en discursos y en comidas,
y analizar bien a qué público nos queremos dirigir. ¿Por qué se promociona la Semana Santa de León en Sevilla, cuando es una ciudad puramente Semana Santera? Habría que buscar nichos donde las fechas de Semana Santa están más libres, ¿no? Mejor oportunidad que la de Roma, yo creo que no la había. Así se lo propuso la Junta Mayor decidió que no era el momento de colaborar en esa promoción y fue así. Dudo incluso que esté entre sus competencias, con lo cual, bueno, tampoco tenemos mucho que decir, pero nos quedamos con el apoyo de la gente, con el apoyo de los hermanos, y teníamos hermanos pujando el Nazareno de la Redención, de las 7 Palabras, en fin, de Angustias, por supuesto, que nos acompañaron en la procesión y que nos han ayudado y han colaborado con nosotros. Pero lo mismo ha hecho la Diputación. Yo sigo sin entender por qué la Diputación no captó, no entendió eso, y sobre todo, además, con dos responsables, que es el vicepresidente responsable del Parque Móvil y el responsable del Instituto Leones de Cultura, a los cuales al final a la Diputación, cuando ya nos confirmaron que aportación económica no nos podían dar, pues les solicitamos que nos facilitara la furgoneta que tiene el Instituto Leones de Cultura para trasladar las imágenes y ni nos contestaron. A mí me sorprendió y me disgustó las dos cosas, tanto el comportamiento de la Diputación de León como el comportamiento de ciertas personas de la Junta Mayor. El momento en el que cruzamos la Puerta Santa, más de 1000 leoneses, bueno, eso es algo para un pastor, es algo pues, que le tiene que hacer rezar sí o sí. Pues fíjate, yo no me voy a quedar con ningún momento mío, ni siquiera me voy a quedar con la emoción de mi hija y con las fotografías que ha hecho, que creo que son magníficas. Me voy a quedar con la emoción de mis amigos, de David, de Juan Carlos y sobre todo de Motorines, de Javier Fernández Sardón, de sus lágrimas, que en León son lágrimas siempre contenidas, son lágrimas no derramadas, pero en Roma sí se derramaron. En San Andrea de la Valle también vivimos momentos impresionantes. El concierto de la agrupación fue maravilloso y yo me quedo pues con hacer el momento del besapié con mi familia, ¿no? Yo creo que fue algo que no olvidaremos ninguno. Con San Andrea, sin lugar a dudas. Hubo un momento muy emocionante que era en la primera avenida, no recuerdo su nombre, cuando salíamos de nuestras carpas y ya llegando a la confluencia del Coliseo y ver todo el Coliseo, todas sus arcadas llenas de público, no viendo el Coliseo, viendo del Coliseo hacia el exterior, viéndonos a nosotros y todos esos leoneses, todos esos españoles gritando ¡Viva León! ¡Viva España! Realmente hubo un momento ahí en el que sí que me llegué a emocionar, no cayeron lágrimas, pero me llegué a emocionar. Si bien es cierto que la ronda viene aquí al ayuntamiento cada año a tocarte, pero bueno, el hecho de que allí en Roma, en la calle en Roma, la ronda parara y tocara, pues la verdad es que me emocionó muchísimo. Y cuando también el 6 Alfonso Escapa me pidió que diera los toques para poder levantar el paso, pues la verdad también es algo pues muy importante. A mí me hizo llorar dos momentos. Uno, Diana Navarro en San Andrea, y otro cuando volvía a empezar a llover, casi acabando la procesión, en la rampa esa última antes de la... Ahí que yo iba llevando una escalera detrás de él, la escalera con la que le encendimos las velas, a mí me hizo llorar verle que se me estaba mojando. Mi despedida, no sé. Lo más grande, tanto a nivel profesional como escolta, agradecerle a Jesús que tanto me dio y tanto me ha dado, que voy a estar desde fuera, pero que voy a estar con él siempre, y darle gracias por el regalo tan enorme que me hizo. Unas señoras de Málaga nos dijeron, preguntaron al obispo, ¿usted es el obispo de León? Dice, sí, dice, oiga, pues enhorabuena, porque han ido toda la procesión, ¿no? Dice, bueno, hemos ido como es la costumbre de León, que van las autoridades, que se va la presidencia eclesiástica, la presidencia civil,
Dice, pero mire, es que enhorabuena, porque esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? Cuando a mí me preguntaron si quería estar en la procesión o estar en el palco, dije, en la procesión, quiero estar en la procesión, no ir al palco, porque desde luego desde el palco no se veía. Para mí el momento global ha sido el compartir esa experiencia con mis compañeros. Aparte de toda la gente que has conocido allí, conocimos a dos personas increíbles, como son un cofrade que se llama Gonzalo y una compañera vuestra que se llama María. Son muchos momentos, si bien por destacar alguno fue la salida de Nazareno en la plaza Celimontana, que daba inicio a lo que es nuestro tramo en la procesión, pues la verdad es que se te ponen los pelos de punta. En el momento de pujar en Nazareno, con mi hijo pujando al mismo tiempo, y recoger el Nazareno con el himno nazareno y el himno de España en Roma, eso fue un momento de una emoción absolutamente inolvidable. Antes de llegar a la curva del Coliseo, con Jesús del Prendimiento. Sobre todo, insisto mucho, ver las caras de los hermanos. Eso fue algo que me ha llegado al corazón. Es una marcha que me hace sacar un sentimiento que, bueno, me acuerdo de mi padre muchísimo con ella. En momentos, pues por ejemplo la entrevista que le hicisteis a mi hijo al acabar la procesión, que estaba llorando como una magdalena y vamos, que era inconsolable porque aquello se había acabado y se lo había pasado genial y que había sido lo mejor, que había vivido y tal. Pues es un momento pues, que lógicamente como padre se te ponen los pelos de punta, pero como hermano de la cofradía, que lo han visto muchísimos, también. Mi hija que me estaba viendo y que ya llegando al final me dijeron, vete a ver a la niña que está llorando. Y ya me acerqué y ya me dijeron después, lleva llorando toda la procesión. Y yo solo la vi en la última calle cuando estábamos llegando al final y la pobrecita, bueno, lloraba como una magdalena. La emoción para todos, pero la emoción para el obispo también, ¿no? El obispo se emocionó cuando se dirigió a los braceros, cuando se dirigió a Nazareno. Me emocioné inevitablemente sin prever que me iba a emocionar, ¿no? Y lo que representaba esa salida era algo extraordinario. Entonces ese momento para mí desconcertante y sorprendente pues me quedará grabado siempre. Procesionar en Roma es un hecho histórico que tiene que ayudarnos a caminar día a día mucho más cerca de Jesús Nazareno, de todo lo que Él significa y ha venido a traernos. Yo creo que es algo que va a quedar en la retina de todos nosotros, impregnado en nuestros corazones. La dignidad con que hacemos las cosas, que no decaiga esto, que no se pierda, porque es algo muy nuestro. No hacemos folclore, sino hacemos una expresión religiosa en nuestras calles. Bueno, a mí me gustaría que quedara dentro del corazón de cada hermano, es el sacrificio que ha hecho muchísima gente para que esto se llevara a cabo. Hemos dejado nuestras familias aquí para irnos 10 días a montar toda la procesión y luego, bueno, claro, acompañando toda la gente que ha ido y que se ha movilizado yendo a Roma. En el año 29 a.C., Roma manda las legiones a León y en el año 25 del siglo XXI nosotros enviamos una legión desde León a Roma. Y creo que tenía que estar ahí el Nazareno por muchos motivos. La preparación fue irnos unos días antes a hacer turismo, el hijo que me acompañó y yo, y hay un antes y un después. Se turisteaba hasta el viernes y el viernes ya se paponeaba. No te pones a estudiar en Roma, solo estás pues, deseando que llegue la procesión, el concierto, todo, o sea, no estás pendiente de los exámenes. Luego ya llegarás a León y te centrarás, pero ese fin de semana era el Nazareno. Que esto lleve a que los cofrades leoneses pues vivan su vida cristiana, que se vinculen a las parroquias, que eso ayudara a que donde vivan vayan a misa, al menos la misa dominical, que eso les va a ayudar. Pues me gustaría que quedara la implicación, así de claro. La totalidad de los hermanos que fueron a Roma se implicaron, yo creo, que más que, no digo todos, por supuesto que aquí no se puede generalizar, pero que no se implican tanto el Viernes Santo. Que si remásemos todos en la misma dirección,
cuando digo todos, digo el conjunto de la sociedad leonesa, en la misma dirección, podríamos conseguir mucho más de lo que hoy en día tenemos. Y me quedaría con esa unión que percibí en esos días en Roma. Hemos sido, más que compañeros, muy amigos. Y eso me lo llevo para siempre. Que nos ayuda a ser como fuimos en Roma, como éramos todos en Roma. Salió lo mejor de nosotros y que eso siempre esté presente. Un orgullo para España, porque hemos llevado, y bueno, para León sobre todo, porque hemos llevado a nuestro padre en Roma, y nada, eso, que siempre pensar en el Nazareno, que él siempre estará con nosotros. Yo me he dado cuenta de que no tenemos una cofradía muy grande, tenemos una cofradía inmensa. Y lo que tenemos que hacer es cada uno pues, aportar nuestro granito de arena para que cada vez sea mayor y más grande nuestra cofradía. En el Nazareno yo veía todo. Veía también los pueblos despoblados, que tanto me duelen. Veía la falta de sacerdotes, veía las dificultades para que podamos caminar cada vez más juntos, porque cada uno tiramos para nuestro lado muchas veces. Pero todo eso tenía una esperanza y el Nazareno nos guiaba hacia la esperanza. Es que dentro de todas las dificultades que aparecen tantas veces, tenemos a alguien que no nos defrauda, que es Jesucristo. Tenemos que seguirle a Él y tenemos que ser cirineos también cada uno de nosotros de los demás. Esto hay que hacerlo en todo y hay que hacerlo habitualmente y nos cuesta, pero bueno, unas veces es por unos, otras veces por otros, pues tenemos que seguir haciéndolo, como granos que hacen el mismo pan. Sí. Ese emblema morado que llevan en el pecho, lo que tiene que hacerles es sentir orgulloso de lo que hicimos en Roma, pero pensar que lo importante, que lo que nosotros representamos, es lo que pasa en León, fundamentalmente el Viernes Santo. Hemos tenido esta gran oportunidad de poner León, la Semana Santa de León, al Nazareno y a la cofradía en lo más alto, pero lo nuestro es realmente lo que vivimos y lo que hacemos aquí. Nosotros fuimos con muchísima humildad y al final esa humildad tiene premio. Con esa humildad que hemos ido a Roma trabajando como trabajamos, porque yo siempre digo que la carta de un papón de León es la humildad, trabajando con esa humildad que estamos trabajando, yo creo que la cofradía será grande siempre, pero siempre con humildad, sin que se nos suba esto a la cabeza, teniendo los pies en el suelo y trabajando siempre por lo que hay que trabajar por él.